Así que hoy, para comenzar, estamos con Esther Corral. Esther es facultativo especialista de medicina intensiva y además es la coordinadora de trasplantes en Araba. Y con ella comenzamos la primera sesión clínica. Esperemos que sea de vuestro interés y que disfrutéis con esta presentación. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a vosotras, al Servicio de Docencia y de Formación Especializada, por darnos la oportunidad al Servicio de Medicina Intensiva y de Coordinación de Trasplantes de poder inaugurar las sesiones de este curso 23-24 y además por elegir un tema, que es el tema de donación de órganos y tejidos, en la que todo el personal de la OSI Araba está implicado y tiene en parte responsabilidad. Muchos de vosotros estáis familiarizados con este documento, que es el documento de planificación compartida, cuando hablamos con nuestros pacientes y hablamos sobre cómo nos gustaría ser nuestros cuidados. Y dentro de los cuidados, pues también conversamos sobre los cuidados al final de la vida. Y en este documento nos hacen una pregunta al final de todo casi, que pasa un poco desapercibida, y es si nos gustaría ser donantes si fuera posible cuando estamos recibiendo estos cuidados. Podemos rellenar en la casilla un sí y un no. Esto nos prepara un poquito para rellenar el formulario de voluntades anticipadas, en la que también podemos decir si deseamos ser donantes, si no queremos ser de ninguna manera, o si prefiero que en ese momento lo decidan mis seres queridos. Bien, pues tenemos que saber que cuando rellenamos esta casilla del sí y o el no, la persona que tenemos enfrente adquiere un compromiso muy importante, no solo con ella, sino también con sus seres queridos que le van a acompañar durante todo el proceso de final de vida. Y además, el personal sanitario y el coordinador de trasplantes adquiere un compromiso muy importante de, por encima de todo, hacer cumplir su voluntad a esas personas que en esa fase final hacen un acto de generosidad y quieren ser donantes para ayudar a otras personas que están pasando por un mal momento. Vamos a hacer un rápido barrido de la evolución que han tenido los programas de donación a lo largo de los años. Cuando empezaron los primeros trasplantes a nivel nacional, el primer trasplante se hizo en el año 1965, fue un trasplante renal en Barcelona, en el Hospital Clínic. Los órganos trasplantados procedían de donantes que habían fallecido por criterios neurológicos, en muerte encefálica. En unas determinadas circunstancias, el perfil del donante era un paciente joven que había muerto en la unidad de cuidados intensivos, intubado y conectado a ventilación mecánica. Tuvieron que pasar muchos años, más de 40, cuando pudimos desarrollar nuevos programas de donación que supusieron nuevos retos para medicina intensiva y para la coordinación de trasplantes, y de esta forma se dio oportunidad a personas que fallecían de manera diferente por criterios circulatorios a poder ser donantes de órganos. Os vamos a explicar un poquito de forma rápida las fases en que constan estos dos programas de donación. El programa de donación tras muerte por criterios neurológicos empieza con una primera fase, segunda y tercera, terminamos en quirófano. Los primeros pasos de la primera fase son muy importantes. Si no los damos bien, no va a haber donante y sin donante no va a haber trasplante. Y eso en los que estáis implicados, pues todo el personal sanitario de la OSI Araba, que iniciamos con una identificación de quién puede ser un posible donante y la notificación a coordinador de trasplantes, y terminamos cuando los órganos están ya empaquetados y almacenados y listos para ir allá donde esté el receptor adecuado. Es importante saber qué patologías pueden llegar a ser un daño cerebral catastrófico y evolucionar a muerte encefálica. Una vez que tenemos identificados los daños cerebrales catastróficos, tenemos que saber quién puede notificar al coordinador de trasplantes que tenemos un posible donante, cuándo y cómo lo comunicamos. Bien, ¿quién puede comunicar a medicina intensiva o al coordinador de trasplantes que hay un posible donante? Pues todo el personal sanitario que crea que puede estar enfrente de un posible donante, y a través de su médico responsable llamar a coordinación de trasplantes o a medicina intensiva de dónde está ese paciente y en qué circunstancias se encuentra. ¿Y cuándo es el mejor momento de llamar? Pues el momento de dar la alerta a coordinación de trasplantes tiene que ser el momento en que reorientamos el objetivo terapéutico de nuestro paciente. Es el momento en que decidimos que el objetivo no es la curación de nuestro paciente, sino que hemos reorientado ese objetivo hacia los cuidados al final de la vida.
Los pacientes pueden avisarnos el intensivista, que están en la unidad de críticos. Normalmente suelen ser pacientes con una alteración importante del nivel de conciencia y es por eso que no vamos a poder hablar con ellos, por lo que siempre hablaremos con sus familiares. O pueden estar también en una planta de hospitalización, son daños cerebrales catastróficos que no han ingresado en la UCI pues porque tienen unos antecedentes en los que no se iban a iniciar medidas avanzadas, como pacientes que tienen Alzheimer y que se dejan en planta a pesar de que tengan un daño cerebral catastrófico. La pregunta principal, sobre todo, que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a esta situación es de mirar en el Osabide Global si tienen voluntades anticipadas, porque si en ese momento nosotros sabemos, ya han rellenado un sí en si quieren ser donantes o no, tenemos la obligación de iniciar estos 2 pasos de la primera fase. Una vez que hemos notificado al coordinador de trasplantes de forma conjunta, el médico responsable, bien el médico de planta o intensivista junto con el coordinador, haremos una revisión de su historia clínica. Debemos tener un diagnóstico clínico certero porque, bueno, por ejemplo, si es una encefalopatía en que no sabemos la etiología, tenemos que descartar como posible donante. Lo importante de todo, para empezar todo el proceso, es que sepamos de qué se va a morir el paciente. Tenemos que hacer un repaso de toda la historia clínica, viendo los antecedentes personales, los antecedentes familiares, ver toda la analítica previa para ver cómo podía estar la función renal, la función hepática, ver cómo está ese corazón, sus pulmones y las pruebas de imágenes previas que tenga de ecografías, TAC, sobre todo con el objetivo de descartar que haya una contraindicación absoluta por lo que no podamos seguir con el proceso. Y actualmente existen muy pocas contraindicaciones absolutas. Solo se me ocurre así la neoplasia avanzada, porque ya la edad no es una contraindicación. Tenemos pacientes de más de 80 años que son unos excelentes donantes hepáticos, así que no os cortéis en notificar y evaluar siempre a un posible donante y no tener dudas, sobre todo en llamar. No pasa nada por llamar de más, sí que pasa por llamar de menos. Una vez que seguimos adelante y decimos ok, podemos seguir con esta primera fase, pues nos llega el momento de sentarnos enfrente de la familia. Para nosotros es el momento, bueno, pues va a ser uno de los más complicados, desde luego, porque nos obliga a desarrollar todas nuestras habilidades de comunicación, nos obliga a desarrollar un respeto importante hacia la familia, el desarrollar una escucha activa y saber respetar el duelo en ese momento y explicar bien cómo es el proceso de donación, cómo va a ser y cuál es el objetivo que tenemos, que es el que no sufra el posible donante y que no sufra la familia. Eso es lo más importante y que no tengan miedo porque en ningún momento van a estar solos a lo largo de todo el proceso. Es muy importante cuando comunicamos o informamos acerca de cómo va a ser la donación, que los familiares o el propio paciente haya comprendido bien y haya tenido una información adecuada por su médico responsable de que estamos preorientando el objetivo terapéutico, que ya no nos encontramos en una fase de que queremos curar o mejorar la calidad de vida del paciente, lo que la familia o el paciente tiene que entender bien que vamos a reorientar ese objetivo terapéutico hacia cuidados al final de la vida. Una vez que estamos en la UCI o el paciente ya podía estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos o puede estar en una planta y hemos ingresado en la unidad, en la UCI, solamente con el objetivo de hacer cuidados intensivos orientados a la donación, llega la fase de mantenimiento de ese posible donante. Ese es también muy importante, porque del manejo que hagamos de manejo hemodinámico, de las alteraciones hidroelectrolíticas, del manejo de la función respiratoria renal, en ese momento va a depender el pronóstico del injerto que pongamos en el receptor que está esperando ese donante. Por lo que, bueno, suelo decir al personal sanitario que lleva ese box, que lleva ese paciente, que en esa habitación no hay solamente un paciente, tenemos 5 pacientes. Ahí están los 5 receptores de los 1, 2, 3 o 5 órganos que vamos a donar. Y, bueno, pues no solamente es importante el mantenimiento a nivel médico, sino que el apoyo emocional que vamos a dar durante esas horas a la familia es también igual de importante y mantener el objetivo de que esa familia no sufra y que el posible donante no sufra también y tenga los adecuados tratamiento de analgesia en ese momento.
Bien, una vez que estamos haciendo el mantenimiento y que estamos esperando a que evolucione hacia muerte encefálica, nos surgen unas alarmas que nos dicen que podemos empezar a realizar esa exploración de muerte encefálica. Las alarmas en la UCI es que empezamos a ver una midriasis en el paciente que le estamos explorando de forma cada 15 minutos. Vamos a ver y nos avisan que está perdido el reflejo fotomotor y además pues actualmente tenemos un chivato bastante bueno que es el índice biespectral, el BIS, que ponemos de monitorización en los pacientes críticos para evaluar el nivel de sedación que tienen. Pues ese chivato nos sirve también para saber que estamos perdiendo toda la funcionalidad del cerebro. Cuando el BIS es de 0 y la tasa de supresión es de 100, ya podemos empezar a hacer una exploración rigurosa de muerte encefálica porque seguramente nuestro paciente, nuestro posible donante, estará ya muerto. Esta exploración neurológica debe ser, bueno, está enmarcada en un marco legal. Yo creo que no hay ningún protocolo médico que esté en un real decreto, así que lo tenemos que hacer de forma muy exhaustiva y tenemos que tener la seguridad de que tanto los hemisferios cerebrales como el tronco del encéfalo han perdido su funcionalidad de forma irreversible, es decir, el paciente está en muerte cerebral. Bueno, pues nosotros debemos hacer esa exploración analizando todos, pues la pérdida de hemisferios cerebrales con la pérdida de todo tipo de respuesta a estímulo analgésico y debemos hacer una exploración de pares craneales en los que vemos que están todos abolidos, empezando por los que dependen del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo. Esta exploración clínica se tiene que realizar 2 veces con un intervalo de 6 horas para que a nivel legal podamos certificar la muerte encefálica y podamos avanzar en el proceso de donación. Cuando queremos acortar este tiempo de 6 horas, lo que vamos a hacer es una prueba instrumental y así nos evita esperar 6 horas y volver a realizar otra exploración clínica de muerte encefálica. Así que nos ayudan compañeros neurofisiólogos y radiólogos y de medicina nuclear para hacer una prueba instrumental que puede ser bien un electroencefalograma, un Doppler transcranial, un angiotac o una gammagrafía de perfusión cerebral en que nos dice que hay una ausencia completa de flujo sanguíneo cerebral. Este diagnóstico de muerte encefálica también a nivel legal tiene que estar firmado por 3 médicos. Es obligatorio que uno de ellos sea un neurólogo o un neurocirujano, el otro sea el jefe de servicio de medicina intensiva y el siguiente el médico responsable del paciente. Bien, pues hemos terminado con la primera fase y bueno, pues ahora empieza aquí un aborigen de llamadas telefónicas en el que durante muchas horas estamos muy ocupados los coordinadores de trasplantes. En primer lugar, llamamos a Madrid, a la Organización Nacional de Trasplantes, donde damos las características de nuestro posible donante. En la Organización Nacional de Trasplantes se inician rápidamente una búsqueda a nivel nacional. Hay veces que también puede ser en Portugal o Italia y Francia cuando hablamos de una donación pediátrica, en el que si hay algún paciente que esté en urgencia 0 para los órganos de nuestro posible donante. Y una urgencia 0 quiere decir que hay un receptor en España que necesita ese órgano en las siguientes 24 horas porque si no va a fallecer. Vamos a poner un ejemplo que la Organización Nacional de Trasplantes nos dice que efectivamente hay una persona que necesita un corazón en Málaga, en el Carlos Haya. Entonces nos ponemos en contacto con ellos, buscamos al equipo extractor de ese corazón y bueno, pues llegamos durante 1 horita, 2 a la conclusión de que pueden venir a las 6 de la tarde, por ejemplo, aterrizar en el aeropuerto de Foronda y venir a nuestro quirófano. Pues bueno, ya tenemos 1 hora, ya tenemos una previsión de cuándo va a ser esa extracción de órganos. Una vez que la Organización Nacional de Trasplantes nos ha comunicado que no hay más urgencia 0, ni hepática, ni pulmonar, entonces llamamos ya a nuestro hospital de referencia, que son Cruces, donde se hacen los trasplantes hepáticos y renales, y Valdecilla, donde se hacen los trasplantes pulmonares, y tiran de la lista que hay de gente programada que está en lista de espera para trasplante. La llamada que les comunican que pueden ir a sus hospitales porque probablemente a lo largo del día recibirán el órgano que estaban esperando desde hacía tiempo. A nuestros compañeros de Cruces de Valdecilla les comunicamos que tienen que estar a las 6 de la tarde en nuestro hospital en quirófano. Y bueno, pues tenemos que hacer preavisos a todo, también la OSI Araba que comunica, que colabora en el proceso, anestesistas, personal de quirófano, celadores, abrimos aeropuertos, el transporte terrestre también lo tenemos que preparar.
Bueno, os podéis imaginar el lío telefónico que tenemos durante estas horas y una vez que nos da el OK de la ONT, pues durante estas horas no solamente tenemos el jaleo telefónico, sino que durante estas horas debemos ayudar a nuestros compañeros intensivos a estar al pie del cañón con la familia, dando un apoyo familiar y resolviendo todas las dudas que tengan y ayudándoles a pasar el duelo y ayudando también a nuestros compañeros y compañeras de medicina intensiva al mantenimiento exquisito del donante. Y una vez que hemos realizado la segunda fase, pues ya llegamos a quirófano. Bueno, en quirófano, cuando bajamos con los coordinadores de trasplantes, bajamos que parece que ya hemos terminado, ya estamos donde teníamos que estar. Bueno, pues aquí empieza también otro jaleo, que podía parecer el camarote de los hermanos más, pero no es así, y esto es gracias a la gran labor que se realiza en quirófano en el hospital, sobre todo, bueno, pues el personal de enfermería, auxiliares y celadores y anestesistas que lidian con equipos que vienen de fuera, que no es fácil, y que todos los equipos que vienen, vengan de donde vengan, siempre nos dan la enhorabuena por el buen hacer, por el orden y por el respeto que se tiene en el posible donante en el quirófano. Así que, bueno, pues no puedo más que agradecer a toda la gente que participa en el área quirúrgica de esto, y gracias a ello, pues empezamos a hacerlo de forma ordenada. El primer órgano que sale y que se extrae es el corazón, después los pulmones, el hígado, los riñones, el empaquetado, la imagen de la neverita, que es lo que más le gusta poner a los periodistas cuando hablan de donación y trasplante. Y no nos tenemos que olvidar de los tejidos que también se extraen en el UA, que no salvan vidas, pero mejoran la calidad de vida de muchos pacientes, y gracias a la colaboración de oftalmología para el explante y implante de córneas y de tejido osteotendinoso, pues también mejoramos la calidad de vida de muchos pacientes. Bien, esto es una forma rápida de explicaros todo el proceso de donación en muerte encefálica, y ahora vamos a contaros pues el nuevo reto que tenemos desde el año 2010-2011, en el que empezamos con el programa de donación en asistolia controlada en el hospital. Comparte muchas fases comunes con el proceso de donación en muerte encefálica, pero la fase que tenemos en verde, esta es la que caracteriza un poquito y lo que le diferencia y lo que, bueno, pues hace que nos tengamos que esforzar un poquito más y más en el proceso de donación, y es la necesidad de hacer intervenciones pre-mortem en el posible donante para que esos órganos, cuando fallezcan, tengan una funcionalidad adecuada. Y bueno, pues empezamos por el primer pasito, que es importante para todo el personal de la OSI Araba, y es importante porque, como he dicho antes, sin que se dé este primer paso no hay donante, y sin donante no hay trasplante. Así que todos somos responsables de saber identificar quiénes pueden ser un posible donante en asistolia controlada, y pueden ser aquellos daños cerebrales catastróficos que no han llegado a evolucionar a muerte encefálica y que están ingresados en la UCI, que podemos convertir esa donación en asistolia controlada. Pueden ser posibles donantes enfermedades respiratorias terminales, como un enfisema o un EPOC que se encuentra, por ejemplo, en la UCI. Una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, bueno, pues las ELAs que están en el proceso ya al final de su vida, en cuidados al final de vida. Y a esto se añade desde hace 2 años, desde que en el 21 se legalizó la eutanasia, las personas que se inicien un proceso de prestación de ayuda a morir y que dentro de esa prestación de ayuda a morir comunican su voluntad de ser donantes en el proceso durante el primer o segundo proceso deliberativo de su prestación de ayuda a morir. ¿Quién nos puede notificar esto? Pues todo el personal sanitario, el médico responsable, el neurólogo, el respiratorio, paliativos, medicina primaria, todo el mundo que tenga delante un caso así. Y el momento, pues puede avisarnos en el momento en que se redirige el objetivo terapéutico, como antes, cuando el objetivo terapéutico ya no es la curación, sino los cuidados al final de la vida. Y también nos pueden avisar previamente, cuando en sus voluntades anticipadas o cuando están planificando los cuidados al final de la vida, esas personas deciden que quieren ser donantes. Que cuanto antes demos la información, recibirán mejor esa comunicación las personas y serán más capaces de entender de lo que estamos hablando que cuando llegamos ya al final de la vida. Estos posibles donantes, pues se amplía un poco el sitio donde se pueden encontrar. Se pueden encontrar en la UCI con un nivel de conciencia adecuado o no, se pueden encontrar en una planta de hospitalización,
pero también nosotros hemos encontrado, y de hecho ya nos lo estamos encontrando y estamos yendo allí donde esté el posible donante para hablar con ellos en su domicilio o en las residencias. Se hace una evaluación del posible donante tal y como lo hemos explicado antes, conjuntamente con sus médicos responsables, revisando toda la historia y viendo si hay una contraindicación absoluta, porque en el momento que vemos que hay una contraindicación absoluta paramos el proceso, damos las gracias y lo terminamos. Y llega el momento ahora también pues, de sentarnos enfrente de la familia o enfrente de la persona que quiere ser donante y desarrollar pues, todas nuestras habilidades de comunicación, que las aprendemos, no nacemos con ellas, hay que currárselas y hay que saber practicar la escucha activa y saber respetar sobre todo decisiones, preguntas y respetar el duelo y el silencio que podamos tener enfrente de esas personas. Y como antes, también es muy importante que cuando empecemos a hablar de donación, esas personas hayan entendido y les hayan explicado muy bien sus médicos responsables en qué fase nos encontramos de su enfermedad y cuál es el objetivo que vamos a tener a partir de ahora. Eso es muy importante, que la familia tenga asimilado en qué punto nos encontramos. Si alguno estáis familiarizados, casi todos con los Avide Global, podéis encontrar una hoja informativa de lo que son los cuidados intensivos orientados a la donación en la guía, que es el farito de la derecha, ponéis donación y os salen todos los documentos por si tenéis curiosidad en saber cómo explicamos, qué es lo que tenemos que decir. Bien, os he dicho que lo que diferencia un poquito este proceso de donación a la donación historia controlada es una serie de procedimientos que tenemos que hacer premortem, previo al fallecimiento, y que, bueno, pues hacen que tengamos que hacer un pasito más, un esfuerzo más en que eso llegue a buen fin. Tenemos que, bueno, cuando el paciente ya se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y hemos hecho la despedida con la familia porque le intubamos y sedamos y conectamos a ventilación mecánica, durante este tiempo la familia puede estar presente con el familiar. Se puede despedir, pueden estar la gente que quiera. Intentamos que la UCI no pueda parecer un lugar hostil como la gente que no nos conoce, sino que ese box tiene que ser familiar, tiene que ser de respeto y podemos dar todas las opciones que quieran tanto al donante como a la familia para que ese momento elijan ellos la forma que quieran de despedirse y el tiempo que necesiten para despedirse. Una vez que ya se han anestesiado de forma profunda, intubado y conectado a ventilación mecánica, iremos primeramente ese mismo día, a primera hora, a la sala de radiología intervencionista, donde los intervencionistas nos colaboran poniendo unas cánulas, que son las intervenciones premortem que tenemos que hacer en arteria y vena femoral, de tal forma que cuando fallezca el paciente podemos conectarle a una máquina de circulación extracorpórea. También nos colocan un catéter con un balón de oclusión en la aorta torácica que nos servirá, cuando lo inflamos, una vez que ha fallecido el paciente, a aislar completamente la circulación coronaria y cerebral, cuando hemos iniciado la perfusión de circulación extracorpórea. Una vez que hemos realizado esta canulación por los intervencionistas, estamos otra vez en la unidad de cuidados intensivos y es el momento que quedamos con la familia a lo largo de la mañana para realizar la adecuación del tratamiento de soporte vital, que es una extubación terminal bajo condiciones de sedación y analgesia, y se pone sedación y analgesia con el objetivo de que el paciente en los cuidados al final de la vida esté bien sedado, no tenga ni dolor, ni ansiedad, ni disnea, ni dolores respiratorios y se pueda morir acompañado de la familia y con su familia cogiéndole de la mano. En los siguientes minutos o horas o 90 minutos o bueno, el tiempo que pase tras la extubación, vamos a ver cómo en el monitor se va hipotensando, bradycardizando hasta que llegamos al paro circulatorio. La muerte por paro circulatorio también, si el paciente va a ser un posible donante, también está en un marco legal, en un real decreto, y en España tenemos que estar 5 minutos mirando ese paro circulatorio, que quiere decir que hay una ausencia de flujo. Aquí vemos la arteria a 0. Debemos estar 5 minutos parados sin tocar al cadáver ya y sin hacer ninguna maniobra, porque una vez que han pasado esos 5 minutos en estas condiciones, el médico responsable va a firmar un acta de defunción de que ha muerto
esperando 5 minutos en ausencia de flujo sanguíneo total. Una vez que tenemos el diagnóstico de paro circulatorio, lo que hacemos es inflar ese balón de oclusión aórtico que va a aislar toda la circulación cerebral y torácica, y vamos a conectar a una máquina de circulación extracorpórea, que es la ECMO, que va a hacer de corazón y pulmón del cadáver. Es decir, es el responsable de que los órganos abdominales estén bien perfundidos y funcionales. Estas son las cánulas en las que veis que sale sangre negra, no oxigenada, y lo devolvemos después de pasar por este corazón y pulmón del cadáver de sangre oxigenada. De tal forma que, bueno, la foto que suelo explicar yo a la gente que estamos observando o comunicando cómo está donación es un cadáver que tiene diuresis. Y así estamos en la unidad de cuidados intensivos un tiempo, pues unos 30 o 90 minutos, realizando analíticas a través de la rama arterial de la ECMO para ver que las transaminasas y la función renal es adecuada, y cuando vemos que es adecuada, pues junto con los cirujanos nos trasladamos de nuevo al quirófano, donde, bueno, pues seguimos un orden y donde el agradecimiento, además de todo el personal de quirófano, pues hay que agradecer a la labor inmensa que hace la coordinación de trasplantes y enfermería de intensivos también, que se ha especializado un poco en ser perfusionista y manejar bien una máquina de ECMO en un hospital que no somos referencia de ECMO, pero que lo hemos conseguido, llevamos ya muchos años, y la verdad es que al principio nos costaba, nos poníamos nerviosos con esta máquina de circulación extracorpórea, pero ha conseguido que sea amiga nuestra, y bajamos a quirófano con ella y con todo el personal, y ya es uno más de nosotros dentro de quirófano, porque de su buen funcionamiento va a depender también, pues, el pronóstico de todos los órganos que vamos a extraer. Y de forma ordenada, pues igual que antes, podemos extraer el hígado y los riñones, y en los últimos años, bueno, no voy a explicar un poco cómo podemos hacer posible que en una donación asistolia también sea multiorgánica y podamos extraer el corazón y el pulmón, que es un poco más dificultoso. Bueno, pues he explicado rápidamente los dos programas, que esto nos suele costar dos días, pero espero que más o menos hayáis entendido lo que hacemos durante estos dos programas de donación. Luego me podéis preguntar cualquier cosa, y si no da tiempo ahora, estamos en la vela de coordinación en Chagua, así que en cualquier momento podéis pasar si no habéis entendido, porque lo importante es que se entienda lo que hacemos para que vosotros podáis tener una información somera y poder decir alguna vez a las personas que tenéis delante, bien en la consulta o bien en la calle, de qué va la donación en asistolia controlada y de qué va la donación en muerte encefálica. Ahora vamos a explicar, bueno, cambiamos un poquito de tercio, cuál es la situación actual de la donación de órganos en la OSE Araba, para que sepáis cómo trabajamos y cuánto trabajamos todos, porque todos sois partícipes de esto. Bien, en este gráfico vemos cuál es la actividad de la donación a nivel nacional. Bueno, pues en el año 22 creo que se hicieron más de 5.380 trasplantes, gracias a la generosidad de 2.196 personas que fallecieron y que donaron sus órganos. Veis que la actividad nacional va creciendo a lo largo de los años, y esto supone una tasa de donación, en números absolutos, de una tasa de donación de 46,2 donantes por millón de población. Esta cifra a lo mejor no os dice nada, pero bueno, pues quiero deciros que esto triplica las tasas de donación que puede tener cualquier país europeo. Es decir, España se mantiene líder en donación y trasplantes desde hace muchísimos años. Bueno, siempre hemos sido líderes, pero sobre todo en número y en eficacia y en eficiencia de la donación y trasplantes. Y veis que además, pues bueno, el País Vasco, además, siempre se encuentra muy por encima de la tasa media nacional, que es 46 donantes. Pues en el País Vasco el año pasado tuvimos 56,4 donantes. Y esto es lo que nos pasa en Álava. En Álava, bueno, pues tenemos una tasa de donación muchísimo mayor que 46 y con 56. Hemos llegado a superar los 80 donantes por millón de población. Y bueno, pues nuestro objetivo es tener 30 donantes al año. Esto es el número absoluto, que ronda entre 25 donantes y 29 donantes al año en la OSE Araba. Y bueno, pues lo importante también deciros que no es el número de donantes ni la cantidad, que lo que nos importa es la eficacia y la eficiencia del programa y la calidad de lo que hacemos, y que encima lo que hacemos nos lo pasamos bien, y eso es una de las cosas más importantes. Veis que, bueno, pues el éxito del programa de trasplantes a nivel nacional
ha sido en los últimos años gracias a, en azul más oscurito, está en el número de donaciones en asistolia controlada que ha habido en España. Y aquí, bueno, pues esta diapositiva la ponemos con mucho orgullo porque en el año 2009 se hizo la primera donación en asistolia controlada en España. Y bueno, pues para la gente que no lo sepáis, esa donación se hizo en el Hospital de Santiago, la hicimos nosotros y fuimos un programa piloto para toda España de difundir este programa, de cómo se podía hacer, y de hecho ha sido una realidad. Veis el éxito que ha tenido a lo largo de los años. Esto, además de poder estar orgullosos, pues todo la OSEARABA, el hospital y mis compañeros y compañeras de medicina intensiva, nos ha servido para decir a los residentes que vienen y a la gente que rota con nosotros que se puede, ¿no? Que se puede hacer cosas, que desde hospitales pequeños se pueden hacer cosas grandes y que se puede estudiar y se puede empeñar en que algo nos puede salir y nos va a salir bien. Bien, veis que la donación y la asistolia, esto es lo que nos pasa en el hospital. En el año 2022, 15 pacientes han sido donantes en muerte encefálica y 14 en asistolia, que ya supone que los programas en asistolia controlada son un 50% de todo el proceso de donación. Y esto es el perfil del donante que tenemos en la actualidad. El año pasado la edad media aproximada fue de 60 años, 63 en muerte encefálica y 56 aproximadamente en asistolia controlada. Y son pacientes que fallecen con un ACV hemorrágico. Bueno, son pacientes añosos que con un ACV hemorrágico es muy probable que tengan comorbilidad, o sea, que no son pacientes que tienen, bueno, pues entre sus antecedentes pueden destacar la hipertensión, la diabetes, o sea, que son pacientes que tenemos que cuidar muy bien en el mantenimiento, que ya no tenemos un perfil del donante como pasaba en los años 90, un paciente joven que moría de un traumatismo craneoencefálico y que no tenía ni hipertensión ni diabetes. Así que nos hemos ido adaptando a lo largo de los años a este perfil, que es muy parecido a lo que pasa a nivel nacional. La edad media en España también es de 60 años. El donante mayor que hubo el año pasado yo creo que tenía 93 años, que fue un donante hepático, y que ya más del 5% de los donantes, el 5% de los donantes han tenido más de 80 años. Y esto es un poquito los resultados del año pasado en el UBA. Sacamos 50, estos son fotos nuestras, de órganos nuestros, mirad qué corazón más bonito. Bueno, sacamos 50 riñones, 19 hígados, 5 corazones, 22 pulmones y 2 páncreas. Veis que, bueno, pues hay una tendencia un poquito a la alza en el número de órganos que se extraen. Un número claro a la alza de las córneas gracias a la colaboración con oftalmología y a la disminución de las contraindicaciones para el implante y explante de córneas, que antes las había, y también un poquito a la alza de la extracción de tejido osteotendinoso. Esto es lo que pasa en Álava y esto es lo que pasa en Euskadi, que sacamos 50 riñones de los 209 que se extrajeron en Euskadi, 22, casi la mitad de los 56 pulmones que se extrajeron, 2 de los 6 páncreas, 19 de los 106 hígados y 5 de los 19 corazones. Está muy bien. En cuanto, bueno, pues a las córneas, ya sacamos más del 25% de las córneas que se han extraído en el número de córneas en todo Euskadi, y también hemos sacado 19 de los 64 tejidos osteotendinosos que se han extraído el año pasado. Bueno, pues estamos muy contentos, os he contado nuestras fortalezas y yo creo que la fortaleza de coordinación de trasplantes y bueno, los servicios de medicina intensiva y de todo lo OSEARABA es que intentamos encontrar a personas que además de tener conocimientos y habilidades, que es lo que suma, tengan actitud, que es lo que multiplica. Queremos trabajar con gente que tenga ganas de hacer cosas, que se lo pase bien. Por eso es muy importante esta frase, que es haz lo mejor que puedas y hasta que sepas más. Y cuando sepas más, hazlo mejor. Y mejor quiere decir hacerlo con ganas y pasárselo bien en el trabajo y participar todos de nuestros fracasos y de nuestros éxitos. Mucha parte del éxito se va a basar simplemente en insistir, es decir, no consta en hacer grandes cosas durante un día, no solamente es importante haber sido los primeros que hemos hecho una donación en asistolia, sino que hay que hacer pequeñas cosas todos los días, por eso hay que estar un poquito al pie del cañón dentro y fuera de la UCI para que haya una presencia de lo que es la donación y el trasplante. Y muy importante para tener esta fortaleza es, bueno, pues toda la gente que nos acompañáis. Esta foto que la hemos sacado el año pasado
pues empiezo a nombrar, igual se me olvida alguien, pero bueno, hay oftalmólogos, traumatólogos, veo personal de laboratorio, traumatólogos, jefes, servicio de medicina intensiva, radiólogos, intervencionistas, personal de quirófano, anestesistas, neurofisiólogos, neurólogos, todos sois importantes en este programa. Y bueno, los que conocéis la guía de coordinación sabéis que este es el lema que tenemos encima de la mesa en un marco, y es que vamos a llegar lejos porque vamos siempre acompañados. Y además de la fortaleza, yo creo que es el grupo de coordinación de trasplantes que tenemos, que nos gusta lo que hacemos y que nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien haciendo, colaborando con los medios de información y estando en las redes sociales. Nos lo pasamos bien haciendo docencia con el curso que hacemos bianualmente, y nos lo pasamos bien sobre todo cuando terminamos el trabajo, que va por detrás de 24 48 horas, y lo compartimos con los compañeros tanto dentro como fuera del hospital. Y también, bueno, pues nos olvidamos de los momentos difíciles de decidir cosas en las sesiones para luego intentar quitar igual esa mochila de muchas veces de tensión y estar a gusto. Y este es el WhatsApp que tenemos en coordinación de trasplantes, que siempre que terminamos, bueno, está prohibido poner tonterías, pero sí que es obligatorio cada vez que terminamos una donación, es decir, pues el hígado a Valdecilla, y venga, ya hemos terminado. Y es obligatorio que todos los coordinadores feliciten a la persona que ha estado currándose durante 24 o 48 horas. Y bueno, pues tenemos debilidades, no solo van a ser fortalezas, y para eso tenemos un programa de garantía de calidad en que sacamos una foto de lo que es la OSI Araba para poder compararnos con hospitales que son semejantes a nosotros, y analizamos los muertos que hay todos los días. Veis que en el año 2022 hubo 1.637 fallecidos, de ellos menores de 85 años eran 960, y de esos fallecidos de menos de 85 años, el 14% lo hacían por un daño cerebral catastrófico. Analizamos todos estos daños cerebrales catastróficos, dónde se mueren, si dentro de la UCI, si fuera de la UCI, si evolucionan a muerte encefálica, si llegan a ser posibles donantes, y sacamos indicadores de calidad que nos hacen comparar con otros hospitales para ver en dónde podemos mejorar. Desde luego, en la detección de daños cerebrales catastróficos y posibles donantes tenemos escasa nivel de mejoría, porque es raro que nos escape algún posible donante tanto fuera como dentro de la UCI. Donde sí tenemos capacidad de mejoras en la detección de posibles donantes en la historia controlada fuera de la UCI, es decir, pacientes con una enfermedad terminal respiratoria o neurodegenerativa que mueren en UCI, en la planta de neurología, paliativos, neurocirugía, y algunos nos ha escapado estos 2 años que estaba en los procesos deliberativos de la prestación de ayuda a morir y había expresado su deseo de ser donante, ¿no? Se nos escaparon pues 21 posibles donantes, por ejemplo, en el año 2022, y de estos, aunque solo la mitad hubieran sido donantes reales, pues bueno, hubiéramos tenido muchísimos más órganos que ofrecer a receptores que lo estaban esperando. Así que esto es un área de mejora. Y voy a terminar con una diapositiva con la que he empezado, y es que después de todo lo que os he contado, valoréis que es muy importante cuando alguien clica en la casilla si quiere ser donante o no, porque querer ser donante es un acto en el que se adquiere un compromiso muy importante de esa persona, de los seres queridos, y que si nosotros lo vemos y lo sabemos, el personal sanitario y la coordinación de trasplantes tiene que poner toda la carne en el asador para hacer cumplir su voluntad de esas personas. Así que bueno, este es el mensaje que os tenéis que llevar a casa, todos los que estáis escuchando, y a los que os lo tenéis que contar que no lo han podido escuchar a las 8:15 de la mañana, y es que la donación de órganos y tejidos ha de formar parte en los cuidados del final de la vida. Y termino dando las gracias a la coordinación, a todos mis compañeros y compañeras de coordinación de trasplante, a todo el personal de la Unidad de Cuidados de Medicina Intensiva, pues porque nos siguen y comparten con nosotros esta ilusión, pero a toda la OSI Araba que participáis y que hacéis realidad este proceso. No me quiero dejar a nadie, y no me quiero olvidar y dar las gracias a los donantes y a las familias de los donantes, que gracias a ellos y durante todos estos años que nos hemos dedicado a esto, nos han hecho ser mejores médicos y mejores personas. Muchas gracias.